Hola chicos, hoy vamos a conocer todo sobre los ambientes acuáticos y los seres vivos. Si pudiéramos visitar cada ambiente acuático de nuestro planeta, veríamos que tienen características en común y otras muy diferentes, como los seres vivos que habitan en cada uno de ellos. Si comparáramos distintos ambientes acuáticos, veremos que tienen semejanzas y diferencias. Por ejemplo, en todos ellos el medio principal es el agua, que contiene oxígeno disuelto, el cual permite la existencia de distintos organismos. Los seres vivos que habitan en los diferentes ambientes no son todos iguales y además pueden encontrarse a distintas profundidades. También existen otras características que diferencian a los ambientes acuáticos entre sí. En algunos hay plantas acuáticas y en otros no. En ciertos ambientes el agua es turbia, mientras que en otros es transparente. Algunos tienen corrientes rápidas de agua y en otros las corrientes son lentas. Veamos algunos ejemplos de la diversidad de ambientes acuáticos. Los mares son extensiones de agua salada que tienen menor tamaño que un océano. Existen distintos tipos de mares, entre los cuales se encuentran los litorales o costeros, los continentales y los mares interiores o cerrados. Las lagunas son depósitos de agua, en general dulce, que tienen menor dimensión que los lagos, fundamentalmente en cuanto a su profundidad. Los ríos son corrientes naturales de agua dulce que fluyen continuamente. Tienen tres partes: el nacimiento, la zona media y la desembocadura. Los ríos desembocan en el mar, en un lago o en otro río. Los esteros en realidad son ambientes de transición, es decir, ambientes intermedios entre uno acuático y uno terrestre. La cantidad de agua en ellos varía según el clima y las estaciones. En los ambientes acuáticos, la intensidad de luz o luminosidad varía con la profundidad. La cantidad de sales disueltas en el agua, llamada salinidad, también es diferente en cada ambiente. Por ejemplo, los mares y los océanos tienen mayor salinidad que los ríos, los lagos o las lagunas. El desplazamiento del agua es otra de las características de los ambientes acuáticos. En algunos, como los ríos y los arroyos, el agua corre por su cauce, mientras que en otros, como los lagos o las lagunas, el agua permanece estancada y solo se mueve por efecto del viento. La temperatura es otro factor que también varía entre los diversos ambientes acuáticos. Por ejemplo, la temperatura del mar se mantiene, por lo general, más constante que en los lagos o en las lagunas. En estos últimos, debido a su menor profundidad, el calor del sol provoca cambios en la temperatura de agua según la estación del año y las horas del día. Finalmente, la cantidad de materiales en suspensión que tienen las aguas varía entre los distintos ambientes acuáticos, lo cual modifica las condiciones de cada uno de estos. Por ejemplo, una gran cantidad de sustancias suspendidas provoca la disminución de la luminosidad y del oxígeno disuelto en el agua. En el mar, la luz solar no llega al fondo, por lo tanto, allí no viven organismos autótrofos. En la parte media del río, la luz tampoco llega hasta el fondo. Por lo general, las lagunas son poco profundas y la luz llega hasta el fondo en toda su extensión. Los ambientes acuáticos se pueden clasificar de acuerdo a diferentes criterios. Algunos de ellos son los desplazamientos del agua, la salinidad, la cantidad de agua y su extensión. A continuación, veamos una posible clasificación de los ambientes acuáticos. Pueden ser marinos, que ocupan la mayor parte del planeta, muy profundos, nivel de agua más o menos constante, alta salinidad. O continentales, de menor tamaño, menos profundos, el nivel de agua es más o menos constante y baja salinidad. O de transición. El nivel de agua es variable durante el día y entre estaciones. Adquiere aspecto de laguna o de pantano según sea
temporada de lluvia o de sequía. ¿Qué son los ambientes marinos? Los mares son ambientes acuáticos con una elevada salinidad. Durante el día, el sol calienta la superficie del mar, lo que produce que en esa zona el agua esté más templada, mientras que a mayor profundidad el agua se encuentra más fría. Además, la temperatura de los mares varía en función de su ubicación geográfica. Los mares que se encuentran más cerca del ecuador son más cálidos, pero a medida que nos acercamos a los polos, las aguas se vuelven más frías. Por ejemplo, el mar en Mar del Plata es más cálido que en Ushuaia. La temperatura en los ambientes marinos también varía con las estaciones. En verano, el agua es más cálida y en invierno, más fría. La luminosidad y la temperatura afectan el comportamiento de los distintos organismos que viven en los ambientes marinos. Las migraciones de las ballenas franca austral son un ejemplo de este tipo de influencia ambiental. La ballena franca austral realiza 2 migraciones a lo largo del año, en relación con su alimentación y en relación con su reproducción. En la migración reproductiva se desplazan en busca de aguas más templadas, desde las zonas cercanas a la Antártida hacia la península de Valdés, donde se reproducen y nacen sus crías. Luego, en la migración alimentaria, vuelven a la zona de la Antártida, donde las aguas son más frías y el alimento es abundante. Veamos aquí algunas de las características de los seres vivos del ambiente marino. En el ambiente marino se encuentran organismos que crecen y viven adheridos al fondo del mar. En cambio, otros se desplazan y tienen distintas formas de locomoción. Algunos nadan, otros se desplazan por la corriente y están los que caminan o se arrastran por el fondo. En relación con la respiración en el medio acuático, encontramos distintas estructuras. Por ejemplo, hay peces que intercambian gases con el agua a través de las branquias. Algunos realizan el intercambio a través de toda la superficie de su cuerpo y otros tienen pulmones y, por lo tanto, salen a la superficie a respirar. En las zonas donde no llega prácticamente la luz, viven organismos con características particulares. Por ejemplo, algunos de ellos tienen ojos especiales que les permite ver en la oscuridad. Los animales que habitan la zona media y son activos nadadores presentan una forma característica del cuerpo denominada hidrodinámica. Estos organismos, como las palometas, las sardinas y los pejerreyes, tienen el cuerpo comprimido lateralmente y sus extremos anteriores y posteriores son más angostos. Esta forma corporal les permite disminuir la fricción y avanzar rápidamente en el agua. Los ambientes continentales. Los ambientes acuáticos continentales son cuerpos de agua que se encuentran sobre los continentes, como los lagos, las lagunas y los ríos. Por lo general, se los suele considerar como ambientes de agua dulce. Sin embargo, esto no significa que sus aguas tengan un sabor dulce, sino que la salinidad de estas es mucho menor en comparación con los de los océanos y los mares. ¿Qué son los lagos y las lagunas? Los lagos son cuerpos de agua continentales que se encuentran separadas del mar y que pueden ser de agua dulce o salada. Los lagos reciben agua de los ríos, de las precipitaciones, de las glaciaciones y también de aguas subterráneas. En estos ambientes habitan una gran diversidad de seres vivos. Las lagunas se distinguen de los lagos porque tienen menor extensión y profundidad que ellos. Las lagunas reciben el aporte de ríos y arroyos, y la cantidad de agua que tienen disminuye por evaporación o por filtración hacia capas subterráneas. Hablemos ahora de los ríos. El recorrido de los ríos se divide en 3 partes principales, como ya habíamos dicho anteriormente en el video: el nacimiento, la zona media y la desembocadura. Los ríos nacen en lugares altos, por lo general en zonas montañosas, y desembocan en lugares más bajos. Como consecuencia de esta diferencia de altura, se produce una corriente continua de agua. La naciente del río es la porción en la cual
la corriente tiene la mayor velocidad. En la zona media, el agua de los ríos fluye, pero a menor velocidad, mientras que en la parte baja del río, que es la más cercana a su desembocadura, aquella suele ser fangosa y contiene menor cantidad de oxígeno disuelto. Veamos ahora los ambientes de transición. Como ya les había contado en el video, los ambientes de transición son aquellos que alternan periodos como ambiente acuático con otros como ambiente terrestre. En ellos, el nivel de agua varía durante el día y según las estaciones. Algunos ejemplos de ambientes de transición son los esteros, los bañados, los pantanos y los deltas. Los esteros son grandes extensiones ubicadas en regiones cálidas. En ellos, el agua se renueva por el aporte de las lluvias o por el desborde de un río o de una laguna. Al igual que los bañados y otros ambientes de transición, los esteros pueden adquirir aspecto de pantano o de laguna, según la variación de la cantidad del agua. En los ambientes de transición habita una gran diversidad de seres vivos. Por ejemplo, algunas plantas tienen características que les permiten vivir en zonas inundables. Entre las aves, las más comunes son las aves zancudas, como las garzas. Un ejemplo de este tipo de ambiente son los esteros de Libera, ubicados en la provincia de Corrientes. Allí, el agua tiene poca profundidad y la superficie está cubierta casi por completo con plantas acuáticas flotantes. También habitan en esa región lobitos de río, ciervos de pantano, cuises, aguaraguazú y gran variedad de anfibios, insectos y hongos. En la provincia de Formosa se encuentra el bañado La Estrella, un ambiente acuático recientemente formado que es considerado uno de los más grandes humedales de Sudamérica. Este bañado se originó a partir de los desbordes del Pilcomayo. Poco a poco, el bosque, formado por árboles como quebrachos, palos santos y algarrobos, se transformó en un ambiente acuático que en la actualidad alberga una gran diversidad de organismos. Del bosque inicial, solo han permanecido los troncos de los árboles que con el tiempo se cubrieron de enredaderas y son conocidos en la zona con el nombre de champales. Aunque la extensión del bañado varía en las distintas épocas, según los efectos de los desbordes, algunos lugares permanecen inundados durante todo el año. En esas zonas, el agua es más cristalina y existe gran cantidad de plantas acuáticas que flotan y de peces que habitan en el fondo. Además, en los champales viven mariposas, abejas, saltamontes, yacarés, pumas y carpinchos. Y hemos llegado al final de nuestro video. Gracias por escucharlo hasta el final. Espero que les sirva. Suscríbanse a mi canal para más videos como este y espero sus likes.